Amados hermanos, les saludo en esta hora, esperando en el Señor que se encuentren bien allí en sus casas, aprovechando este tiempo de familia, pero igualmente redimiendo el tiempo, como escribió el apóstol Pablo. Quiero, aparte de saludarles en esta hora, pues tratar de llevarles un estudio bíblico. Hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad de compartir en la iglesia, en el local, una enseñanza acerca de para qué Dios llamaba a su pueblo, le decía a Faraón que dejara salir a su pueblo. Y veíamos en esa clase que 7 veces le dijo Dios por intermedio de Moisés y Aarón al Faraón que dejara ir a su pueblo para un propósito específico. ¿Y era qué? Para que le sirvieran a Dios. Y esta oportunidad quiero aprovecharla para continuar en ese tema. Ya entendimos por esa clase anterior que Dios lo ha salvado a usted y a mí, entre otras cosas, ¿para qué? Para que le sirvamos. Y quizás ya entendimos, sí, ok, el Señor me llamó, me salvó y quiere que yo le sirva. La siguiente pregunta que deberíamos respondernos cada uno de nosotros sería ¿de qué manera se le sirve a Dios? Porque quizás usted y yo queremos servir a Dios, pero no tenemos el conocimiento de cuál es el servicio que a Dios le agrada. ¿Cuál es el servicio que Él recibe, al que Él le honra y por el cual seguramente podremos ser bendecidos? Entonces, en líneas generales, es el tema que quiero traerle en esta oportunidad. Y le he puesto por título a esta enseñanza es ¿de qué manera se sirve a Dios? Pero antes de leer un pasaje inicial para arrancar la enseñanza, acompáñeme allí donde usted está en oración. Vamos a dirigirnos al Padre en oración. Dios y Padre bueno, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, venimos delante de su presencia para agradecerle, Señor, porque nos tiene con bien. Gracias, Padre, porque su paz reposa en nosotros. Las personas, millones que a usted no le conocen, que practican alguna religión, quizás estarán angustiados, atemorizados, sin esperanza, Señor. Pero nosotros damos gracias porque usted nos salvó, Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, puede gobernar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amado Dios, queremos pedir en esta hora que su Santo Espíritu nos guíe, nos dé la dirección. Ahora que vamos a abrir su palabra para estudiarla, Señor. Señor, queremos que nos enseñe o nos recuerde a los que ya sabemos cuál es el servicio que usted recibe, el que usted espera en nosotros, el que a usted le complace. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, le damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, quiero empezar esta enseñanza partiendo de un texto del Antiguo Testamento y le pido por favor allí que busquen en su escritura el libro de Malaquías, el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento, y voy a leerles unos versículos en el capítulo 1. Vaya allí a Malaquías capítulo 1. Inicialmente quiero compartirle del verso 6 hasta el versículo 14. Mientras que usted va ubicándose allí, recuerde Malaquías capítulo 1, desde el versículo 6 en adelante, yo le voy a ir leyendo. Dice así la palabra del Señor. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El verso 7 dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu gobernador. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues yo ruego que implores el favor de Dios para que se apiade de nosotros, pues este es vuestro oficio. Pero ¿le seréis agradables? Dice Jehová de los ejércitos. O si hubiese entre vosotros quien cerrase las puertas para que no encendiera el fuego en mi altar en vano, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni aceptaré ofrenda de vuestra mano. Saltando al versículo 13 dice, habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto,
y lo habéis tratado con desdén, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y así presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Pues vemos aquí, mi hermano, en este pasaje de la Escritura, que Dios, usando al profeta Malaquías, habla a los sacerdotes. Y les está haciendo una represión fuerte. ¿Por qué? Porque ciertamente, como leímos allí, la responsabilidad del sacerdote, del oficio, era presentar sacrificio ante Dios en intercesión por el pueblo y por ellos mismos. Pero ¿qué está ocurriendo aquí? Porque Dios tiene que hacer una reprensión. Porque el servicio que los sacerdotes estaban llevando a Dios, ¿lo hacían con qué? Con menosprecio, como dice el versículo 6. Dice el Señor allí que tenían la mesa de Jehová, ¿por qué? Por despreciable. Parte del mobiliario que había en el tabernáculo, en el lugar santo, estaba una mesa llamada la mesa de la proposición. Y en esa mesa habían 12 panes, 6 panes de una hilera y 6 panes de la otra hilera. Y esos panes debían ser cambiados cada día de reposo, es decir, cada sábado. Cada sábado los sacerdotes encargados de esa parte del servicio de Dios tenían que retirar ese pan y poner pan fresco. Dice así el Señor que los sacerdotes estaban presentando en su altar pan inmundo. Es posible a que se refiera que el pan no lo estaban retirando cada sábado, o incluso también que el pan no estaba siendo hecho con las características propias de un pan. Normalmente ese pan debería ser un pan sin levadura. Entonces, el punto central aquí es eso, que los sacerdotes efectivamente están cumpliendo el servicio a Dios, pero lo estaban haciendo en forma descuidada, en una forma que a Dios no le agradaba. El verso 8 dice, si ustedes le llevaran ofrendas a un gobernador, y la ofrenda, un gobernador humano, pues, y la ofrenda que usted le llevan a ese gobernador, si es un animal, si el animal es ciego o el animal es cojo o enfermo, el Dios les pregunta, ¿ustedes creen que ese gobernante humano se los va a recibir? Y dice que no lo va a aceptar. Entonces Dios les está diciendo, si ustedes no le llevan una ofrenda de un animal ciego, enfermo, cojo o un hombre, ¿cómo ustedes pretenden que yo les acepte ese tipo de ofrenda? Entonces les dice, ¿piensan ustedes que ese servicio que ustedes están haciendo para mí, a mí me desagrada? Dice, no, yo no les recibo ese servicio, a mí no me complace el servicio que me están haciendo. Luego en el versículo 13 también les dice el Señor que ellos mismos decían que era un fastidio hacer el trabajo para Dios. Y termina diciendo en el versículo 13 una pregunta que Dios les hace a los sacerdotes. Dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Entonces, vemos aquí claramente que Dios reprende a los sacerdotes de Israel por la manera en que estaban haciendo el servicio a Dios. Recuerden, no es que no estaban sirviendo, sí, estaban sirviendo a Dios, pero no de la manera demandada por Dios, de la manera de que Dios es digno de ser servido. Lo hacían en sus fuerzas, en su mente y de su manera, con menosprecio y con desdén. Entonces, partiendo de allí, quiero compartirles esta mañana para que nosotros hoy en día, la iglesia del Señor, usted que me está viendo y escuchando, yo mismo, nos preguntemos cómo debo servir a Dios. Ya entendimos por la clase anterior que Dios nos salvó, que Dios nos compró, que le pertenecemos a Él, que debemos servirle. Y quizás usted allí dijo, sí, entendí el mensaje, Dios varias veces me ha hablado que debo servirle, quiero servir a Dios. Pero antes de que usted empiece a servir a Dios, usted y yo debemos saber cómo quiere Dios que le hagamos ese servicio. Entonces, en ese sentido, acompáñenme por favor ahorita al capítulo 12 del libro de Romanos, de la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Acompáñenme allí, por favor. Vamos a empezar a ver para nosotros, entonces, cómo es el servicio a Dios. Porque alguien puede decir, sí, pero es que eran los sacerdotes de Israel, eso era en el tiempo del Antiguo Testamento, y nosotros somos la iglesia, estamos en la dispensación de la gracia, eso no se aplica mucho a nosotros. Pero no es del todo cierto. El mismo apóstol Pablo escribió que lo que se escribió antes, ¿se escribió para qué? Para ejemplo de nosotros. Y sí podemos tomar principios de esta porción de Malaquías para aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. Entonces, mire, Romanos capítulo 12, quiero empezar por aquí porque deberíamos preguntarnos,
¿Quiénes deben servir a Dios? En aquel tiempo, en el tabernáculo, solo servían los sacerdotes. Era una parte del pueblo de Israel, una tribu apartada para servir a Dios. Hoy en día, en la iglesia del Señor, todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero, dice el apóstol Pedro, que es un real sacerdocio. Es decir, hoy en día, usted y yo, si somos salvos, somos sacerdotes. Entonces, vea que se aplica. Entonces, ¿quiénes sirven hoy a Dios desde su iglesia? Solamente sus hijos y sus hijas. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, aquellos que nos hemos reconocido nuestra condición de pecadores y hemos aceptado que lo que Jesús hizo en la cruz, esa obra expiatoria y su resurrección, nos ha librado del pecado. Entonces, usted y yo estamos aptos para servir a Dios. La obra de Dios en la iglesia solo será hecha por los hijos de Dios, por los salvos. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 12 y vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, note que esta carta está dirigida a creyentes. Y hablando de creyentes, es que va a decir lo del servicio. Este versículo ratifica lo que les estoy diciendo, que el servicio a Dios desde la iglesia debe ser hecho solamente ¿por qué? Por los salvos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos allí claramente que el apóstol Pablo se está dirigiendo ¿qué? A creyentes, a la iglesia. Vamos ahorita al versículo 5. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo y aunque somos todos muchos miembros, somos entre todos juntos un solo cuerpo. Entonces, primero, ¿quiénes deben servir al Señor desde su iglesia? Sus hijos y sus hijas, los que hemos sido salvados por Él. Esos. ¿Y por qué solamente los que hemos sido salvados por Dios somos los que estamos aptos, según Dios, para servirle desde su iglesia? ¿Por qué? Porque solamente sus hijos y sus hijas hemos recibido dones espirituales para hacer el trabajo que Él nos está encomendando. Si avanzamos un poquito al capítulo 13 de Romanos, por ejemplo en el versículo 5, vamos a ver que hay otro tipo de servidores. Y en ese caso en particular, el apóstol Pablo empieza diciendo a la iglesia que sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de los gobernantes humanos, los presidentes. Hoy en día sería esa figura, ¿cierto? Y sigue diciendo que nosotros, la iglesia, debemos someternos a nuestras autoridades, es decir, a los gobernantes humanos, sea bien que Dios los haya puesto Él o haya permitido Dios que ellos lleguen a gobernarlos. Y dice algo muy importante allí, en el versículo 5, en el versículo 4, hablando de los gobernantes humanos, el apóstol Pablo dice que ese gobernante dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, vemos que, según el capítulo 13, hay otro tipo de personas que le sirven a Dios, pero nota que este tipo de servicio, en el caso del gobernante, es para Dios, por medio de ellos, intentar mantener un control en su creación, en la tierra. Es decir, que aquí no hubiera una anarquía. Pero no son necesariamente esos gobernantes salvos. Entonces, Dios lo que dice es que hay un tipo de servicio en su creación que a Él se le da, sin que sean salvos. Pero desde la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo y para impactar este mundo con la predicación del Evangelio, Dios usa a su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios solamente usa su iglesia? Para edificar su iglesia. Mi hermano y hermana, porque los que hemos sido salvados por el Señor hemos recibido capacidades espirituales, dones espirituales dados por Dios para que llevemos a cabo ese trabajo. Entonces vamos a ver ahorita Romanos 12, capítulo desde el versículo 11. Vamos a ver ahorita allí que hay una lista.
hay una lista de dones espirituales que usted y yo hemos recibido. Hoy solamente la vamos a mencionar. Tendremos una próxima oportunidad de estudiar que uno puede preguntarse, llevando la secuencia de las clases. La clase anterior entendí que debo servir a Dios. Esta clase es cómo debo servir a Dios. La siguiente clase sería ¿y en qué sirvo a Dios? Porque uno dice, hermano, yo quiero servir a Dios, pero yo no sé qué hacer. Yo no sé en qué servir. Mire, y a partir del versículo 6 dice, estamos en Romanos 12, ahorita versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vemos allí una lista que se complementa también con 1 Corintios capítulo 12 y con Efesios 4 desde el versículo 11 en adelante, de los dones que Dios ha entregado a sus hijas y sus hijos. ¿Para qué? Para que les sirvan y todos juntos seamos edificados y edifiquemos el cuerpo de Cristo. Entonces, esa lista lo quiero es ahorita solamente nombrarla, para que usted vea que los hijos de Dios somos los llamados a servir en la iglesia del Señor, porque somos los que hemos recibido dones. ¿Para qué? Para llevar a cabo ese trabajo. No se sirve a Dios en la carne, no se sirve a Dios en fuerzas humanas, no se sirve a Dios espiritualmente hablando con talentos humanos, sino con sus dones espirituales. Ahora bien, avanzando ya en la clase. No hemos identificado el don, hemos entendido, ¿debo servirle a Dios? Le quiero servir a Dios. ¿Cómo hago el servicio? ¿Será que bíblicamente hay algunas características para servirle a Dios? Claro que sí, mi hermano, sí las hay. Y las dejo claramente establecidas en su palabra. En el libro de Malaquías vimos un ejemplo de lo que no es la manera correcta de servir a Dios. Hay diversas cosas que usted y yo debemos tomar en cuenta según la Biblia antes de empezar a servir a Dios. Yo quiero compartirle algunas, por razones de tiempo quizás no alcance a abarcarlas todas. Pero una de esas características que usted y yo debemos tener para proponernos servir a Dios, mi hermano, es tener un corazón correcto. Nuestro corazón debe tener las motivaciones correctas para servir a Dios. Recuerde que es un Dios santo, justo y poderoso, digno de honra y toda gloria. El servicio que usted y yo le vamos a llevar no puede ser de cualquier manera, porque si lo hacemos de cualquier manera, Él no lo va a recibir, Él no lo va a aceptar. Y entonces muchas veces vemos en iglesias circunstancias que personas que están en la iglesia, quizás salvos, hermanos de la fe, que están sirviendo a Dios, en vez de ser de bendición en esa iglesia local, empiezan a ser de qué? De tropiezo para los hermanos. Entonces, acompáñenme ahorita allí, vaya en su escritura, al primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Recuerden que estamos ahorita que para servir a Dios debo tener un corazón correcto. Aquí Salomón, el rey David, le va a hablar a Salomón. David había hablado con el profeta Natán, luego con el Señor, que él tenía en su corazón la carga por construirle un templo a Dios. Dios le dijo a David, tú no me vas a construir templo a mí, tú tienes tus manos llenas de sangre, sin embargo alguien, un hijo tuyo, me levantará ese templo a mí. Ese es el contexto de esa porción. Primera libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces vemos que David, hablando ya con Salomón, que Salomón va a iniciar la obra, va a iniciar el servicio de Dios. David le hace una recomendación muy importante a Salomón, y es que le dice que el servicio que le va a llevar Salomón a Dios, dice, sírvele con corazón perfecto. Si usted ya ha orado al Señor y usted quiere ponerse a las órdenes de nuestro pastor para empezar a servirle a Dios dentro de la iglesia, su corazón debe ser la propia, o sea, lo que le motiva a usted a servir a Dios tiene que ser lo correcto. Un ejemplo de eso, pues
se sirve a Dios no para llamar la atención sobre uno mismo, sino para que Dios sea exaltado, glorificado y su pueblo sea bendecido. Ese sería un ejemplo de cuál es la motivación correcta en mí para servir a Dios, cuál es ese corazón perfecto. Aquí la palabra perfecto, pues, entre otras cosas, quiere decir completo, completo. Y ahorita en el siguiente punto vamos a ver, ampliamos esa parte de qué es eso completo. Veamos otro ejemplo de que para servir a Dios debemos tener un corazón correcto. Aquí lo vimos con Salomón. Vamos a ver otro texto con Samuel. Vamos por favor al primer libro de Samuel, capítulo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Y quiero compartirles del versículo 20 al 24. Recuerden, corazón correcto es un corazón perfecto, sin dobleces, íntegro para el Señor. Primera de Samuel, capítulo 12, versículos 20 al 24, dice el versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová. Dice allá al final del versículo 20, sino servidle con todo vuestro corazón. Notamos otra vez que Dios hace el llamado a aquellos hijos e hijas del que quieren servir, que debe ser hecho con corazón perfecto. Según este versículo, con todo vuestro corazón. Sigue diciendo así la escritura: no os aportéis en pos de vanidades, que no aprovechen ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Versículo 24 termina esa parte diciendo Samuel: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo ¿qué? Con todo vuestro corazón. Entonces, un corazón perfecto y con todo el corazón. Alguno podrá decir, sí, hermano, pero insistimos en que eso es el Antiguo Testamento. Esas recomendaciones eran para el pueblo de Israel, eso no es para nosotros en la iglesia. Bueno, acompáñeme a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6 y el versículo 6. Dice así Efesios 6, 6. Desde el 5 vemos el contexto, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Ciertamente es una recomendación del apóstol Pablo a que los siervos se sometan a sus amos humanos, pero dice que le van a servir a esos amos humanos con todo el corazón, ¿como qué? Como sirviendo a Dios mismo. Es decir, Pablo está diciendo, cuando ustedes les sirven con corazón sincero a sus amos humanos, es como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. Y el versículo 6 dice: no sirviendo al ojo, como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, servimos a Dios con un corazón perfecto, servimos a Dios con todo el corazón, servimos a Dios de corazón. Y vamos a ver un verso más allí en Colosenses. Avance un poquito allí a la epístola a Colosas. Colosenses, capítulo 3 y versículo 22. Dice allí que es un pasaje paralelo de Efesios. Es la misma idea. 3:22 de Colosenses dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Ciertamente la enseñanza es cómo sirva a Dios, pero en general, usted y yo como hijas e hijos de Dios debemos servir a Dios y a los hombres, a los hermanos y a nuestros pueblos, siempre ¿con qué? Con un corazón sincero. No siempre se le hace beneficio a alguien con un corazón sincero. A veces se hace el beneficio a alguien porque ese me puede devolver el favor. O sea, la motivación no es la correcta. Voy a tratar de sacar provecho. Le hago bien a aquel que me pueda hacer bien a mí. Si no me pueden devolver el bien que yo hago, pues no hago bien. Un ejemplo de eso: hay empresas que a final de año donan
dinero o cosas de lo que ellos producen en instituciones sociales, pero lo hacen con un fin, que cuando presentan su declaración de renta para el pago de impuestos, eso les sea deducido. Entonces realmente no hubo una motivación de ayudar con la motivación sincera, sino que yo ayudo, ¿para qué? Para que el gobierno me cobre menos impuestos. Se está refiriendo a eso de corazón sincero. Entonces, otra característica a tomar para servirle a Dios y que Dios se agrade de nuestro servicio y que el Señor pueda sentirse complacido con nuestro servicio sería, mis hermanos, santidad. Ser santo significa apartarse para Dios. Santificarse es me aparto para Dios. Santificar algo es apartar ese algo para Dios. Por ejemplo, si un joven en una congregación local toca un instrumento musical, una guitarra, y esa guitarra es de ese joven, es de su propiedad, y él va a la iglesia y la lleva, y cuando está en el momento de alabanza a Dios, ese joven toca esa guitarra para glorificar el nombre de Dios, sirviendo a Dios con la música. Y cuando sale por ahí, por ejemplo, que he conocido al menos dos, que dicen ser cristianos, alaban a Dios con un instrumento de eso, pero tienen bandas o pertenecen a grupos de rock, por ejemplo. Entonces en la noche van a discotecas a tocar con el instrumento que supuestamente han separado para Dios, han santificado para Dios. Luego llevan ¿qué? A servir al mundo con el mismo instrumento. Estamos hablando en este punto de eso. ¿Qué es su vida? Y mi vida debemos que apartarla de pecado. Debemos apartarnos, separarnos de lo que este mundo ofrece, separarnos del pecado. Eso es vivir en santidad. Entonces, servimos a Dios con el corazón correcto y con una vida de santidad. Y quiero compartirles aquí un versículo. Acompáñenme allí al libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué 24, 14. José está terminando su ministerio, ya está anciano, habla a su pueblo y entre la exhortación que le hace el pueblo aparece esta expresión. Josué 24, 14 dice Josué: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué exhorta al pueblo de Israel a que le sirvan a Dios con integridad y en verdad, y hace un llamamiento particular, o sea, quiten los dioses falsos, es decir, saquen eso de sus vidas y solamente concéntrense en adorar, alabar y en servir a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y dice allí que deben servirle con integridad y en verdad. La palabra integridad allí, entre otras cosas, quiere decir estar completo, ser veraz, ser fiel, que las intenciones sean honestas. Es decir, que en otras palabras Josué le está diciendo a ese pueblo: servid a Jehová con todo su ser, alma, cuerpo, mente, corazón, con todo el ser, de una manera verdadera, de una manera veraz y fielmente, y que las intenciones de hacer ese servicio a Dios sean las honestas. Es decir, integridad quiere decir de una sola pieza, no una mente dividida, no un corazón dividido. Le sirvo a Dios, pero cuando salgo a la iglesia, mi vida es otra por completo. No, es servir a Dios de una manera íntegra, viviendo completamente apartado y separado para Dios. También dice Josué allí, aparte de que sirvan a Dios con integridad, dice que también en verdad. Y aquí uno se podía preguntar, ¿cómo es eso de que debo servir a Dios en verdad o con verdad? ¿Cómo poder entender esa parte, servirle con integridad y en verdad? Pues la pregunta sería bíblicamente, ¿qué sería servir a Dios en verdad? Y escribe aquí algunas cositas que allí por allí investigando, dice que servir a Dios en verdad o vivir una vida cristiana en verdad es algo que tiene que ver todo con Dios. Es decir, que la voluntad, la mente, el carácter y la gloria de Dios sean manifiestos en mi proceder.
¿Qué quiere decir eso en cuanto al servicio? Que cuando yo sirvo a Dios, lo que yo hago para Dios está de acuerdo con la voluntad de Dios, está de acuerdo con la mente de Dios, está de acuerdo con el carácter de Dios y todo lo que hago le da gloria a Dios. Eso es servir a Dios en verdad. Que todo lo que yo hago concuerda con la mente, el carácter, la voluntad de Dios y por ende como resultado ese servicio sí le va a traer gloria al Señor. Quiero avanzar un poco ya por el tiempo, acompáñenme rapidito allí a Hechos capítulo 6 y versículo 5. Regresamos al Nuevo Testamento, libro de Hechos capítulo 6 y versículo 5. Otra cosa, otro punto que tiene que ver con una vida de santidad es lo que vamos a ver aquí. Hay un buen ejemplo en la Escritura, Hechos capítulo 6, versículo 5. El contexto aquí es que hubo un momento donde la iglesia en Jerusalén estaba creciendo, ya habían creyentes judíos y creyentes de ascendencia griega, y se presentó una dificultad, un reclamo porque las viudas griegas no estaban recibiendo el alimento diario que deberían recibir. Entonces la respuesta de los apóstoles es la siguiente, Hechos capítulo 6, versículo 5. Dice, desde el versículo 2 para ver el contexto, Hechos 6, versículo 2. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y hay una frase a continuación clave que dice que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Había un trabajo por hacer en la iglesia de Jerusalén, había un servicio que se le iba a prestar a Dios y a los hermanos de la iglesia. Pero los discípulos no eligen a cualquiera, usted, no, hermano. En las iglesias el servicio de Dios se rinde cualquiera. Alguien llegó a la iglesia nuevecito, nadie sabe quién es, nadie lo conoce, no se sabe ni por testimonio si es salvo o no es salvo, no se sabe si ha hecho profesión de fe. Un pastor no va a decir, venga usted y haga esto para Dios, no. Hay ciertas características necesarias que Dios demanda en su palabra para servir a Dios. Corazón correcto de una vida de santidad. ¿Cómo puedo tener una vida de santidad ante los hombres? Un buen testimonio. Por eso es que aquí una de las características que los 12 discípulos pidieron a los hermanos para que escogieran 6 varones son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No todos los hermanos en la iglesia están capacitados o están aptos para rendir servicio a Dios, porque hay muchos hermanos en congregaciones locales que quizás quieren servir a Dios, pero tienen problemas con algún pecado, persisten en pecar y quieren servir a Dios. Pero como algo en ellos queda algo de temor a Dios, prefieren no servir a Dios, pero mantener su pecado. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo y cada hijo o hija de Él le sirva desde una iglesia local. La iglesia local en la que usted se congrega necesita de los dones que Dios a usted le ha entregado. Recuerde que somos muchos miembros, pero todos juntos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. El servicio que Dios está esperando de usted, el resto de sus hermanos lo necesita. Eso sí, usted no debe servir a Dios con la motivación incorrecta ni con una vida de pecado. Tiene que ponerse primeramente a cuentas con Dios y después empezar a servir a Dios, porque solamente de esa manera es que Dios se va a agradar de su trabajo. Ya por el tiempo avanzó, ya terminando. Uno puede decir, como decían, volviendo a Malaquías en el versículo 13, pues los sacerdotes casi que decían, qué fastidio es servir a Dios, qué gano yo de servir a Dios, para qué yo sirvo a Dios, yo lo hago de cualquier manera, qué fastidio con eso. Y el versículo 13 de Malaquías capítulo 1 dice, habéis dicho además, oh, qué fastidio es esto, y lo habéis tratado con desdén. Dios les va a responder seguidamente, aceptaré yo eso de vuestra mano. En resumen, Dios les dijo, el servicio que ustedes me están llevando a mí, como lo están haciendo, yo no lo recibo, yo lo acepto. Aunque ellos decían, qué fastidio servir a Dios. A mí me da lo mismo si sirvo a Dios o no sirvo a Dios. Avance un poquito allí, por favor, a Malaquías capítulo 13.
buscarlo desde esta versión. Terminado ya Malaquías capítulo 13. Capítulo 13. Malaquías capítulo 3. Y veamos el versículo 18. Malaquías 3, 18 dice allí la palabra del Señor. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Noten, mis hermanos, el llamado que hace Dios aquí a su pueblo. Dice que discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Sí, ciertamente eso se le dijo al pueblo de Israel, pero yo particularmente leo ese versículo y en mí hay temor, porque dice ahí la palabra que Dios iba a hacer diferencia entre el justo y el malo por un lado, pero también va a hacer diferencia entre aquel que le sirve a Dios y el que no le sirve. Termino con esto. Usted puede autoexaminarse. Usted puede empezar a hablar con el Señor. Si usted aún no sabe cuál don recibe parte de Dios, empiece a orar para que Dios le muestre ese don. Empiece a orar para servir a Dios. Vaya preparando su corazón para empezar a servir a Dios si no lo está haciendo. Recordando siempre que Dios retribuye y galardona a aquellos que le sirven con integridad de corazón. Por eso aquí ese versículo en Malaquías 3:18 termina diciendo que si hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oremos, mis hermanos, ya por el tiempo y hasta la próxima oportunidad que Dios nos permita por medio de este medio compartir su palabra. Dios y Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús agradecemos, Señor, su grande amor, su grande bondad y su misericordia. Padre, gracias por su palabra una vez más que viene a ministrar nuestras vidas. Oro, Padre, por mis hermanos que se congregan conmigo allí en este rebaño suyo, mi Señor, que ellos puedan, Padre, aquellos que están sentados allí, que saben que usted los ha llamado a servir y no se han levantado, Señor, siga tratando con ellos. Aquellos que estamos sirviendo a Dios, y si hay alguno que lo está haciendo sin tener una vida de santidad, Señor, que nos apartemos de la maldad para que usted reciba nuestro trabajo, Señor. Y aquellos hermanas y hermanos que hoy sirven a Dios en integridad y en verdad, Señor, siga los fortaleciendo para que sigan glorificando su nombre con su servicio y el cuerpo de Cristo sea edificado. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén.